Les voy a pedir que puedan ponerse de pie para empezar. ¿Cómo están? El Señor los bendiga, el Señor los bendice. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Señor, gracias porque sabemos que tu presencia estuvo desde que nos levantamos, Señor, aún en nuestro descanso, en nuestra noche, Señor, porque sabemos que nos has acompañado hasta este lugar, papá, que tu Espíritu Santo, Señor, está en este lugar, Señor, y aún cuando nos vayamos, tú nos seguirás acompañando, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu hermosa compañía, papá. Queremos disfrutarte, Señor, en unidad, Señor, hoy cantándote todos juntos. Queremos adorar tu nombre, Señor, porque reconocemos que no hay otro nombre, Señor, como el tuyo, que no hay un nombre que sea, Señor, como el tuyo. Te amamos y queremos decirte que acá estamos para adorar tu nombre y darte gracias, Señor, porque sabemos que tu amor nos alcanza todos los días de nuestra vida. Y hoy queremos rendirte adoración, Señor, una vez más y decirte, acá estoy, Padre, acá estoy. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida, Padre. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, porque tú tomaste nuestro lugar en la cruz. Gracias porque nos salvaste, porque no te importó nada más que nosotros. Sabemos que te entregaste en esa cruz por amor y no te importó nada, porque nos viste a nosotros y tu amor fue más fuerte, tu amor fue más grande. Gracias por tomar mi lugar en la cruz. Si entendés cuán valioso es para
tu vida, reconocer a Cristo. Acá hay muchos que estaban recién en la reunión para bautizarse. Los felicito, es algo hermoso para el Señor. Y es reconocer de otra manera, es como un paso más de reconocer a Jesús en nuestra vida. Y no sé cuántos están agradecidos en este lugar por la muerte del Señor que se entregó, porque en la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros no merecíamos ser salvos, pero a Él no le importó entregar todo, dejar su trono, hacerse hombre, entregar su vida y resucitar al tercer día. Gracias, Señor, porque tú solo eres digno, porque tú viniste como ese Cordero Santo. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Rey. Tú te mereces toda gloria y toda honra. Nuestra alabanza es tuya. ¿Cuántos pueden dar un aplauso ahí donde están para Jesús? Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperán y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación que vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá.
postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Deciles, ¿quién como tú, Señor? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Oh, Aleluya. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria al que vive? Dale, pero con un fuerte aplauso al Señor, la gloria, la honra, la alabanza. Dice la palabra que Él es el único digno de recibir nuestra alabanza, nuestra adoración. ¿Escuchan bien o se escucha medio como que están medio estrambólico? Bueno, vamos a ver cómo se escucha. ¿Pero se entiende lo que hablo? Bueno, toma asiento entonces. Sí, se entendió. Si están tomando asiento porque se entendió. Decirle al que tenés al lado, qué bueno que hayas venido. Qué bueno que hayas podido hacer este tiempo para poder disfrutar de la presencia del Señor. Acabamos de empezamos un poquito más tarde hoy porque tuvimos la reunión con los hermanos que se van a bautizar. Estuvimos explicándoles acerca del bautismo, estuvimos enseñándoles un poquito, estuvimos hasta practicando un poco, ¿no? Ahí cómo los vamos a ahogar un poquito. No, mentira. Pero así que este domingo va a ser una fiesta. Decirle al que tenés ahí al lado, este domingo va a ser una fiesta porque hay pecadores que se han arrepentido y que van a dar testimonio, ¿sí?, de que han decidido caminar tomados de la mano del Señor. Amén. Dice la palabra que con cada pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. ¿Sí? ¿Sabían eso ustedes? Así que imagínense, si hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente, imagínense cuando ese pecador que ha decidido dejar su vida de pecado da testimonio, ¿sí?, en las aguas del bautismo de que se ha arrepentido y que ha dejado esa vida de pecado. ¿Sí? Así que va a ser una fiesta, te invito a que no te lo pierdas. Y si no estás bautizado, ¿quiénes de los que están acá no están bautizados todavía? Bueno, pero ustedes ya se van a bautizar. Ustedes ya están como bautizados. Pero los que no están bautizados, y si se quieren sumar para el domingo, gloria a Dios. Si no, para el momento que ustedes lo decidan, para el momento que ustedes lo crean conveniente. Pero si querés sumarte para el domingo y no pudiste estar en la charla, no te preocupes. Hablamos, te explicamos, ¿sí? Y lo podemos hacer. Total, no hay que hacer un curso muy extenso ni nada por el estilo. Es entender de, como cantábamos recién, lo que el Señor hizo por nosotros, ¿sí?
y expresar y manifestar esa fe de que hemos decidido ponernos bajo la cobertura del Señor y de que hemos decidido aceptar al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Señor, ¿sí? Y que decidimos caminar tomados de la mano con Él cada día. Amén. Por eso es que estamos acá hoy, porque hemos tomado esa decisión, ¿sí? Pero el bautismo manifiesta, es el acto que manifiesta frente a los testigos, frente a Dios principalmente y frente a los testigos que nos acompañan ese día, esa decisión. Amén. Así que bienaventurados los valientes que el domingo van a pasar por las aguas del bautismo, y los que no vengan a acompañar y vengan. Lo que sí, vengan temprano porque va a venir muchísima gente, y como va a hacer mucho calor, después de que se bauticen vamos a dejarnos dar un chapuzón a aquellos que tengan calor. ¿Les entusiasma la idea? O por lo menos mojarse las patitas ahí en el agua. Venga, venite con ojotas, así te podemos mojar los pies por lo menos. Gracias, chicos. Quiero que vayamos a la palabra. Entonces, hoy vamos a ir capítulo 15 de Romanos. Vamos a ver el capítulo completo, ¿sí? Para no extendernos mucho. La realidad es que tendría que haber dividido el estudio del capítulo 15 por lo menos en 3. Pero ya era extendernos mucho y vamos a hacer hoy el capítulo 15 y el jueves próximo vamos a hacer el cierre del libro de Romanos con el estudio del capítulo 16, porque son 16 capítulos solamente, y ya comenzar con algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones a partir de este año nuevo que comienza. Este 2022, ¿sí? Que yo creo que vienen cosas grandes y poderosas de parte del Señor. ¿Cuántos están con expectativas de que el año que viene sea un año poderoso en el Señor? ¿Están con esas expectativas? Bueno, te voy a decir algo, te voy a pinchar el globo. Está bueno que tengas esas expectativas. Que declaremos que sea poderoso en el Señor no significa de que sea bueno. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Romanos 8:28 dice que todo ayuda bien a los que amamos al Señor, ¿sí? O sea, los pronósticos para el año que viene, en todo sentido, no son buenos. ¿Cuántos vieron noticieros estos días? ¿Cuántos estuvieron? Si seguís las noticias, sabés que el tiempo que viene y el tiempo que se avecina no es bueno. Pero sí, para los hijos de Dios es un tiempo poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, vamos a la palabra capítulo 15 del libro de Romanos. Abrí ahí tu Biblia. Yo quiero que oremos, ¿sí? Yo quiero que oremos. ¿Alguno me ayuda a leer hoy? Quiero que si alguno me ayuda. ¿Venís, Jessy, a leer? ¿Sí? Dale, venite. Mientras oro, prepárate. Ahí tenés el micrófono. Quiero que cierres tus ojos ahí, abras tu Biblia y dispongas tu corazón a escuchar la voz de Dios, lo que el Señor quiere hablarnos esta noche. Amén. Padre, gracias porque podemos disfrutar este tiempo hermoso, bendito tiempo, Señor, donde podemos disfrutar la libertad que tenemos en vos, donde podemos disfrutar tu presencia gloriosa. Como dice en la carta de los Hebreos, podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, sabiendo de que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado y por medio de ella tenemos acceso a tu presencia. Gracias por eso, gracias porque has traído, Señor, y dado testimonio con tu espíritu a nuestro espíritu, Señor, de que somos nuevas criaturas, de que somos hechos hijos tuyos, de que tenemos una identidad en el reino, Señor, nueva, y esa identidad es hijos de Dios. Gracias, Señor, por eso. Y ahora disponemos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, lo sujetamos a tu espíritu para escuchar tu voz. Yo ruego, Espíritu Santo, que nos hables en esta noche, Señor, que pongas y selles tu palabra, Señor, en nuestros corazones y podamos ser, como dice tu palabra, no solamente oidores de ella, sino hacedores. Podamos hacer, Señor, lo que dice tu palabra tal cual como da tu consejo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias y bendigo a cada hermano, Señor, aquí presente. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso de victoria al Señor? Ahí, animal que tenés al lado. Que no te derrita el calor, decile, que no te derrita el calor. Capítulo 15 del libro de Romanos,
capítulo 15 del libro de Romanos. Jessy, por favor, nos va a acompañar con la lectura la hermana Jessica. Todo el capítulo, ¿eh? Ok, vamos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó en sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Vamos a ir hasta ahí, vamos a ir por secciones, porque son 33 versículos. Son 33 versículos y si los leemos todos de un saque, no se van a acordar después de lo que leímos en la explicación. Pero los vamos a ir, te voy a pedir, Jessica, que después me sigas acompañando, ¿sí? Ahora, nosotros vemos en estos primeros versículos, esto que Jessica leyó hasta el momento, estos primeros versículos del capítulo 15, que Pablo da la conclusión final al tema que viene hablando en el capítulo 14, ¿sí? Si ustedes recuerdan de lo que Pablo venía hablando en el capítulo 14, Pablo estaba hablando de esa dualidad que se había dado dentro de la iglesia de Roma, ¿sí? Entre dos grupos de cristianos, entre dos facciones. ¿Recuerda cuáles habían sido? Los débiles, bien Vero, bien hermana Verónica. Los débiles y los fuertes. Había en la iglesia de Roma una especie de disputa entre estos dos grupos, ¿sí? Unos con los débiles, los llamados débiles o los denominados débiles, con algunos escrúpulos ahí, algunos tabúes en cuanto a las carnes que debían comerse de acuerdo a la ley dietética que vamos a ver en Deuteronomio, ahí en el Antiguo Testamento y en Levíticos también, ¿sí? Tenían también algunos escrúpulos ahí en cuanto a guardar ciertos días, ¿sí? Festivos de las fiestas ordenadas por el Señor. Recordemos que, obviamente, este grupo de hermanos, ¿sí? Eran judíos, ¿sí? Eran hebreos, eran judíos que se habían convertido al Señor, o sea, que habían reconocido a Jesús, habían reconocido a Yeshua, a Jesús, como el Mesías que ellos estaban esperando, ¿sí? Y habían empezado a vivir su libertad en Cristo, su nueva vida en Cristo, así como lo estamos viviendo y experimentando nosotros, habían empezado a vivir esa libertad, pero todavía estaban atados a algunas cosillas ahí, algunas condiciones, no a lo que Dios había establecido, sino más bien a ciertas cuestiones religiosas que los fariseos, ¿sí? los líderes religiosos de ese entonces habían agregado. A eso más que nada nos referimos, ¿sí? Ahora, por otro lado, había un grupo de hermanos gentiles. Cuando hablamos de gentiles, no era que eran gentiles de que eran con buenos modales de gentileza, ¿sí? Hablamos de gentiles a los que los judíos llaman, ¿sí? Los llaman así a los de otras naciones. Recordemos una cosa. Para los judíos había dos clases de personas en el mundo. Ellos y los demás. ¿Sí? Ellos que eran la nación elegida por Dios, ¿sí? Descendientes de Abraham, con promesas y todo, que eso sí es cierto, y el resto del mundo, ¿sí? A los cuales ellos denominaban gentiles, y lo hacían también despectivamente, ¿sí? Pero estos gentiles también habían creído en Jesús como el Mesías, estaban dentro de la iglesia de Roma, formaban parte de la iglesia de Roma y habían aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Pero estos no tenían esos tabúes o esos escrúpulos que tenían los hermanos judíos, ¿sí? Con respecto a estos temas. Por eso a uno Pablo los llama, esto a modo de repaso, como para recordar, a unos Pablo los llama débiles en la fe, ¿sí? No, recordemos esto, no porque tenían una fe débil, sino porque tenían una conciencia ellos que no les permitía acceder o no los permitía
vivir con ciertas libertades que ya habían adquirido en Cristo, ¿sí? Y estaban muy pendientes de cosas establecidas religiosamente por los hombres. ¿Está? De esas interpretaciones establecidas por los hombres. A ellos los llama débiles en la fe. A los que no tenían, como dijimos en estudios anteriores, una conciencia demasiado informada. ¿Está bien? Pero a los otros que tenían una mayor comprensión de la libertad de Cristo, que tenían mayor libertad de conciencia, ¿sí? Porque entendían la libertad que tenían en Cristo, Pablo los llama, como él mismo dice, ser parte de ese grupo. Ustedes lean el capítulo 15, el versículo 1, Pablo empieza, nosotros los fuertes, diciendo. O sea, él se pone en ese grupo, ¿sí? de los denominados fuertes. Pablo los llama los fuertes, ¿sí? Y ya vimos que Pablo les dice, en el capítulo 14, que no deben juzgarse los unos a los otros. No debe haber ningún tipo de prejuicios, ni ningún tipo de omisión de juicios acerca de lo que hacen o dejan de hacer, por un lado, y los otros, eso le dice a los débiles, y a los otros, a los fuertes, le dicen que no deben menospreciar a los débiles por no tener la misma comprensión que ellos. En definitiva, Pablo está diciendo que la ley que debían guardar, porque unos estaban preocupados por guardar la ley, ¿sí? Antigua, y en realidad, como dijimos en los estudios anteriores, los dos estaban violando la ley que el Señor había determinado, que era la ley del amor. Pablo les dice, hey, oigan, la ley que ustedes deben guardar es la del amor. En dos direcciones, ¿recuerdan? El amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo como el segundo mandamiento más importante que el Señor Jesús establece. Y en esta conclusión que Pablo da sobre el tema, ¿sí? De los fuertes y los débiles, comienza diciendo algo extraordinario que es parte práctica de cómo debe vivir un verdadero hijo de Dios la ley del amor. ¿Cómo se debe vivir la ley del amor? Porque Pablo le dice, ustedes deben guardar la ley del amor. Bueno, ¿cómo debo hacerlo? Y les dice lo siguiente, los fuertes debemos sobrellevar las cargas de los débiles. Lo leyó Jessica recién. Los fuertes debemos sobrellevar las cargas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos siguiendo el ejemplo de Jesús. Eso es lo que les está diciendo Pablo a los hermanos en la iglesia de Roma. Obviamente, todo lo contrario, lo que Pablo está diciendo es todo lo contrario a lo establecido por el sistema de este mundo corrompido. Pablo empieza diciéndoles esto, y esto que Pablo le transmite es todo lo contrario a lo establecido por el sistema del mundo, ¿sí? Que nosotros conocemos, que está obviamente corrompido por el pecado. Al cual Pablo, si recuerdan ustedes el capítulo 12, que lo estudiamos hace varios jueves atrás, en el versículo 2 Pablo dice, no os conforméis a este siglo, eso es, no se adapten al sistema de este mundo. Entonces Pablo les está diciendo y les está enseñando a la iglesia en Roma, hey, no sigan el modelo del mundo, tenemos nosotros el modelo de Cristo para seguir. Y el modelo de Cristo dice lo siguiente, los débiles, ¿sí? Deben ser sostenidos, deben ser servidos por los más fuertes. Los más fuertes dentro de la congregación, deben servir a los débiles. El mundo en el que estamos, que ha sido corrompido por el pecado, está regido por lo que muchos llamamos la ley de la selva. ¿Ustedes saben lo que es cuando hablamos de la ley de la selva, a qué nos referimos? A que domina el más fuerte siempre. Eso es la ley de la selva, donde el más fuerte es el que domina al más débil. El más débil está sometido a esa fortaleza del mayor o del más fuerte. Hermanos, es un estándar en la mayoría de los ámbitos seculares. La ley de la selva rige la mayoría de los ámbitos seculares. ¿A qué me refiero con ámbitos seculares? A lo que vivimos cotidianamente. Esto pasa en la escuela, esto pasa en la universidad, esto pasa en el trabajo. La ley de la selva. El más fuerte es el que pisotea al más débil. En el mundo pasa así. Robert, que va arriba del colectivo, como Robert, que es chofer de transporte público, no le vamos a decir colectivero, chofer de transporte público, Robert ejerce la ley de la selva.
Claro, porque él va ahí arriba, ¿viste? Es el más fuerte. En cuanto te le cruzaste, te metió la trompa, te rayó el auto, te voló un espejo. No, Robert no. Otros choferes, Robert no. Pero así pasa, el más fuerte es el que domina, y eso es el modelo, ese es el estándar del mundo corrompido en el cual estamos. Pero en esta ocasión Pablo, siguiendo el modelo de Jesús, rompe con ese paradigma y le dice a sus lectores, le dice a los receptores de su carta en la iglesia en Roma: ustedes pueden ver que el mundo se rige bajo la ley de la selva, pero escuchen bien esto, porque la iglesia se rige bajo la ley del amor y bajo la ley de la unidad. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ese es el modelo que Cristo dejó, y ese es el modelo que Pablo establece, rompiendo el paradigma de lo que el mundo ha establecido. No se conformen a este siglo, no tomen la forma de este siglo, dice en el capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, previamente a lo que dice acá. Y es justamente esto lo que está diciendo. Este mundo corrompido tiene un estándar, la ley de la selva. Nosotros nos regimos bajo la ley del amor, donde el más fuerte no domina al más débil, sino que sirve al más pequeño y sirve al más débil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Así que en el mundo en el que estamos acostumbrados a ver que el más fuerte es el que domina sobre el más débil, pero estamos acostumbrados a ver eso, pero dentro de la iglesia, donde nosotros somos un cuerpo, como también Pablo ya había escrito en capítulos anteriores, hablando acerca del cuerpo, estos estándares del mundo corrompidos no predominan. Estos estándares del mundo corrompido no tienen cabida dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que se rige bajo la ley de la unidad y bajo la ley del amor. Los fuertes dentro de la iglesia no deben operar con la ley de la selva, sino todo lo contrario. Los fuertes debemos operar bajo la ley del amor, que es la que nos ayuda a soportar la flaqueza, es lo que dice Pablo, ¿sí? Ahí en lo que leímos, es lo que nos ayuda a soportar las flaquezas de los débiles y no oprimirlos por sus debilidades, no abusarnos de esas debilidades. Fíjense ustedes que esta fue una de las lecciones más difíciles de aprender para los discípulos. Si ustedes ven la historia y la vida de los discípulos de Cristo, esto que yo les estoy diciendo y esto que Pablo menciona con respecto a la ley del amor y no la ley de la selva, donde el más fuerte tiene que servir y no dominar al más débil, fue una de las lecciones que más le costó aprender y entender a los discípulos. Si ustedes ven en la palabra, había dos que se destacaban, Pedro y Juan, ¿sí? Eran los destacados, podríamos decir que eran los fuertes del grupo, y ellos contendían por los mejores lugares y por ser ellos los fuertes, ellos querían dominar al grupo, ¿sí? Pero según el modelo que establece Jesús, el más fuerte es el que debe servir al más débil. Jesús dijo, ¿quién es el mayor? Preguntó en la mesa, ¿no? ¿El que sirve o el que es servido? ¿Cuál fue la respuesta? Está rompiendo un paradigma, porque el que era servido siempre era el mayor, o era considerado el mayor. Pero Jesús dice, el mayor no es el que es servido, el mayor es el que viene a servir. Claro, porque Él vino a servir. Si hay algo que el Señor nos enseñó, es que nuestras fortalezas no deben ser para que las usemos para exaltarnos a nosotros mismos, sino para ser usadas en el servicio a aquellos más débiles, para ayudarlos con mayor efectividad. Para eso debemos usar nuestras fortalezas, para ayudar a los más débiles con mayor efectividad, no para exaltarnos a nosotros mismos. Y acá lo vemos al modelo de Jesús, vemos en Jesús no solo a nuestro Salvador, escuchen bien, vemos en Jesús no solo a nuestro Salvador, sino que también vemos en Jesús a un modelo a seguir, así como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, hayan pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo,
se humilló tomando forma de hombre y siendo hombre, ¿sí?, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice lo siguiente: por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante ese nombre, el nombre de Jesús, toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Casi todo el capítulo 2 de Filipenses le recité recién. Pero ese es el modelo que vino a establecer Jesús. Su grandeza, su exaltación, no fue por su fortaleza, sino que fue dada justamente por servir a los más débiles a través de esa fortaleza. Ese es el modelo que Jesús instala, que Jesús establece. Él se hizo siervo nuestro. Wow, eso es tremendo. Si podés llegar a dimensionar esto que estoy diciendo, es algo tremendo. Él se hizo siervo nuestro. Nosotros debemos tener ese mismo sentir que Él tuvo. Que no usó su grandeza, no usó su deidad para exaltarse Él mismo, sino que fue exaltado por el Padre a través de la humillación y del servicio al más débil. ¿Escuchaste eso? Fue exaltado por el Padre a través de su devoción, a través de su servicio y de su humillación para los más débiles. Y vemos en el versículo 6 el desenlace, vemos en el versículo 6, que yo ya te recién, la consecuencia de seguir el modelo de Jesús. Pablo dice, para que unánimes glorifiquen a Dios Padre. Decí conmigo, para que unánimes glorifiquen a Dios Padre. El propósito de la armonía que Pablo predica en la iglesia es no solo que haya unidad entre los hermanos, sino que también a través de esa unidad el Padre sea exaltado. Te lo voy a repetir. El propósito de la armonía que Pablo predica a la iglesia, que enseña a la iglesia, no es solo para que haya unidad entre los hermanos, sino para que también a través de esa unidad el Padre sea exaltado. Y esto tiene que ver con esa tremenda oración que nosotros encontramos en el capítulo 17 del libro de Juan, donde Jesús, el Hijo, ora al Padre pidiendo por la unidad de los suyos. ¿Recuerdan ustedes? Dice, Padre, que sean uno, así como vos y yo somos uno, esa unidad, ¿sí? En el hebreo la palabra es ejad, es una unidad, ¿sí? Así como vos y yo somos uno, ¿para qué? Para que el mundo crea. Wow. Pablo les transmite la idea de lo que Dios pretende. Y lo que Dios pretende es que cada uno de los que somos parte de la iglesia estemos más ocupados en manifestar la imagen de Cristo a través del amor, a través del gozo, a través de la paz, antes de estar preocupados por ver quién se impone con sus ideas. Ese era el conflicto entre los débiles y los fuertes. A ver quién imponía sus ideas. Si los débiles, en cuanto a los tabúes que tenían y los escrúpulos que tenían, o si los fuertes. Y estaba esa tensión ahí dentro del cuerpo de Cristo, esa tensión dentro de la iglesia que estaba lastimando y podía ser grave, podía terminar realmente en algo grave. Por eso Pablo aborda el tema. Por eso Pablo no permanece indiferente frente a esto. Y les dice, muchachos, el tema acá no es quién impone sus ideas. El tema es manifestar a Cristo a través de ¿qué? A través de los frutos del Espíritu. Paz, gozo. Porque Pablo dice, en el capítulo anterior hemos leído, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es gozo, paz y amor, gozo. Bueno, vuelvan a leer el capítulo 14. Amor, gozo, justicia, gozo y paz. Justicia, gozo y paz. ¿Sí? En eso consta, dice el capítulo 14 de Romanos, el reino de Dios. Y ahora Pablo, que los tiene enfocados en la ley del amor, vuelve a un tema que se ve que tiene que reforzar cada tanto,
¿sí? Vamos a leer, Jessica, del capítulo, del versículo 7 en adelante hasta que yo te diga, ¿sí? Por favor. Por tanto, recibíos los unos a los Bueno, otros, miren, ahí ya tenemos algo interesante. Presten atención a esas palabras. Recibíos los unos a los otros. como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios, me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Hasta ahí, vamos a leer hasta ahí. ¿Sí? Vamos a leer hasta ahí. Es la otra sección de este capítulo que traté de resumirlo lo más posible. Fíjense en ustedes lo que yo les decía. Ahora Pablo los tiene enfocados en la ley del amor, ¿sí? Les había dicho, muchachos, dejen de enfocarse en esas cosas, presten atención a no violar la ley más importante, que es la ley de amar a Dios y de amar al prójimo. Y una vez que los tiene enfocados en la ley del amor, vuelve a un tema que se ve que tiene que reforzar cada tanto, ¿sí? Es como ese tornillo que se desajusta con el correr del tiempo y cada tanto hay que pegarle una ajustadita a ese tornillo. Y que tiene que ver con algunos conflictos raciales, ¿sí? Que se daban también dentro de la iglesia en Roma. ¿Por qué digo conflictos raciales? Porque realmente tenían fundamento en eso, ¿sí? Noten ustedes que para que el tema... Este tema que estamos viendo y que Pablo menciona en el capítulo 14, acerca de los débiles y los fuertes, ¿sí? Tiene su trasfondo en una cuestión racial. Si ustedes analizan, este tema de los débiles y los fuertes tiene su trasfondo en una cuestión racial. ¿Por qué? Porque los débiles eran los judíos y los fuertes eran los gentiles. Hay una cuestión racial. Ahí. Claro, eran los dos grupos que convivían dentro de la iglesia, no solo en Roma, sino también en la iglesia, dentro de las iglesias de otras ciudades en las que Pablo había trabajado y las que Pablo justamente había fundado algunas de ellas. Así que vemos que la grieta, ¿sí?, dentro de la iglesia no estaba fundamentada en cuestiones teológicas. La grieta dentro de la iglesia no era una cuestión teológica, era una cuestión racial. Era una cuestión étnica y una cuestión cultural. Ustedes ya saben, porque les dije recién, para los judíos existían solamente dos clases de personas. Ellos y el resto del mundo, ¿sí?, a los que les llamaban gentiles.
Y eran muy duros para con los gentiles, porque los judíos tenían la idea de que Dios se les había revelado solo a ellos y que solo ellos tenían acceso al Eterno, solo ellos tenían acceso a Dios. Es por eso que Pablo, en los versículos siguientes, esto que leímos recién, les deja en claro algo. Y les dice que Jesús sirvió a la circuncisión. Esto es, cuando Pablo dice Jesús sirvió a la circuncisión, se refiere al pueblo hebreo, ¿sí? Al pueblo judío. Y dice que Jesús sirvió a la circuncisión por dos razones. La primera es para confirmar la promesa hecha a los padres. Dice, ¿sí? Leímos eso. Eso es a Abraham, Isaac y a Jacob. Pero la segunda es para que los gentiles glorificaran a Dios por la misericordia que ellos habían alcanzado por medio de Cristo. Y fíjense en que, si prestaron atención, en todo el texto que Jessica leyó, vemos la palabra gentiles, como 10 veces aparece. Y para que no les quede duda alguna a los receptores de la carta, de que los gentiles también habían sido, por eso Pablo dice, recíbanse, ¿sí?, unos a otros, para que no quede duda alguna y nadie empiece a discriminar a nadie. Pablo les cita 4 textos, escuchen, 4 textos del Antiguo Testamento donde el Señor habla acerca de los gentiles. Y por decirlo de alguna manera, de la adopción de los gentiles dentro de su pueblo. El primer texto al que Pablo se refiere es el Salmo 18:49, donde el salmista dice, alaba a Dios en medio de los gentiles, y Pablo elige este texto porque saca este cántico de alabanza de un contexto judío restringido, ¿sí?, y lo proyecta a las naciones del mundo. Entonces Pablo está diciendo, hey, presten atención acá porque los judíos, los gentiles ya fueron elegidos por el Señor también desde antes. El segundo texto, el apóstol Pablo lo saca de Deuteronomio 32:43, donde llama a los gentiles a regocijarse con Israel. Son todos los textos que Pablo está citando acá desde el versículo 10 en adelante, ¿sí? Recuerden una cosa, cuando Israel sale de la esclavitud de Egipto, no salen solamente hebreos, ¿sí? Ustedes recuerdan, si leyeron la palabra primero, ¿no? Pero si no leyeron la Biblia y lo vieron en la serie de Moisés o lo vieron en alguna película, ustedes van a recordar de que el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿sí? Y recuerdan más o menos qué cantidad, porque yo lo había mencionado en un estudio y en una prédica lo mencioné. ¿Qué cantidad eran que salieron de Egipto? ¿El pueblo que salió de Egipto, qué cantidad eran? Eran 1.600.000 personas, de los cuales, ¿saben cuántos eran judíos? O sea, judíos no, hebreos. ¿Cuántos eran israelitas? 600.000. O sea que dentro del 1.600.000 personas que salieron de Egipto, había 600.000 hebreos y 1.000.000 de gentiles. Y Pablo menciona eso como referencia. Hey, tengan en cuenta eso, también. Tengan en cuenta, porque acá ya está dándose la figura de que el pueblo de Dios está formado tanto por judíos como por gentiles. Por eso las ordenanzas en el Sinaí, en la ley, son tanto para dice, el Señor escribe, y manda a escribir a Moisés, tanto para el nativo como para el extranjero, ¿sí? O sea que Dios estaría formando a su pueblo, el pueblo de Dios está formado por los israelitas nativos y por los israelitas por adopción, ¿sí? O sea, los gentiles que serían parte del pueblo de Dios. El tercer pasaje que Pablo cita es el Salmo 117:1 y nos muestra a los gentiles alabando a Dios ahora independientemente de Israel. Si ustedes leen ese salmo se van a encontrar con los gentiles, con las naciones del mundo, alabando a Dios independientemente del Israel nativo, ¿sí? Del Israel de raza, ¿sí? Y el cuarto que menciona Pablo es una cita de Isaías 11:10,
y habla del fundamento de la salvación, tanto para los judíos como para los gentiles. Isaías 11:10 para Pablo, por eso lo cita, para Pablo es la declaración específica de que el Mesías vendría a redimir tanto judíos como a gentiles. Así que debemos dar gracias a Dios y alabarlo, ¿sí?, por la salvación todos, porque ninguno quedó fuera de ese plan de salvación. Y esto es un palazo ahí que Pablo da para los hermanos judíos, ¿sí?, que creían solamente que la redención era para ellos. Le dicen, hey, no, fíjate, desde el Antiguo Testamento el plan, y se viene dando la figura, y Dios viene anunciando que la salvación es para judíos y gentiles, es para todos. Es una salvación inclusiva, si se me permite la palabra, ¿sí?, que está muy de moda hoy en día. Pero el primero que pensó inclusivamente fue Dios, en incluir a todo el mundo dentro de la salvación, ¿sí?, o darle la posibilidad, mejor dicho, a todo el mundo para la salvación. Y ahora vemos que en los capítulos, vamos avanzando rápidamente, vemos que en los capítulos, en el versículo, 15 y 16, Pablo se pone él también como ejemplo a seguir de modelo fiel de un predicador a las naciones. Pablo se pone él ahora como un ejemplo a seguir de un modelo fiel de predicador a las naciones. Y vamos a ver que en la carta de Pablo a su hijo espiritual Timoteo, ¿sí?, Pablo le dice a Timoteo que predique a tiempo y fuera de tiempo. Y no solo eso, esto de la prédica, le dice a Timoteo, debe ser tanto para judíos como para gentiles. Así que en este sentido, Pablo, podríamos decirlo, si me permiten otra vez usar la palabra, era un abanderado de la inclusión, ¿sí?, dentro de la evangelización mundial. Les estaba diciendo, hey, no hagan discriminación por cuestiones raciales acá, porque el evangelio, yo, como judío, Pablo, siendo judío, lo predico tanto a judíos como a gentiles. Por eso se pone él como ejemplo. Y es él el primero que lo hace. Es porque vamos a ver acá en los versículos 15 y 16 que Pablo habla, dice él, de su atrevimiento en decirles esto, y que no es para exaltarse él mismo, sino que es porque él reconoce que Dios es el que le otorgó esa gracia de predicar tanto a los judíos como a los gentiles. Pablo le está diciendo, hey, esto no es algo que está en mí, es una gracia que Dios me dio de poder predicarle por la disposición que él tenía, ¿no?, por ese celo que él tenía, de poder predicarle tanto a judíos como gentiles. Y vamos a ver que un poco más adelante, Pablo dice gloriarse en Cristo en su servicio a Dios. Pablo hace esa mención. Yo me glorío en Cristo en mi servicio a Dios. Y acá vemos la verdadera transformación del carácter de Pablo. Presten atención a esto. Acá vamos a ver la verdadera transformación del carácter de Pablo por medio del Espíritu Santo. Cuando él decide morir para vivir en Cristo y para que Cristo viva en él. Vamos a recordar juntos que Pablo era un fariseo de élite, ¿sí? Ustedes recuerdan eso, los que conocen la historia. Pablo era un fariseo de élite, era de los más preparados, ¿sí?, era de los más sabios, además de joven, ¿no? Había alcanzado un rango altísimo de muy joven, ¿sí?, y realmente él era brillante, y eso lo hacía pedante, lo hacía orgulloso, lo hacía soberbio, ¿sí?, porque también, obviamente, tenía con qué agrandarse Pablo, ¿sí?, tenía con qué agrandarse, y tenía ese carácter soberbio. De hecho, él persigue a los primeros cristianos, persigue a los primeros seguidores de Jesús, justamente por esa altanería que él tenía de ser quien era. Pero ahora encontramos al apóstol Pablo diciendo que se gloría en Jesús. Eso significa de que Pablo no se está gloriando en sí mismo, o sea, no está gloriándose por sus atributos, sino que se gloria en el poder de que Dios tiene para usarlo a él y para atraer a los pecadores, ¿sí?, hacia Dios,
por medio del servicio de Pablo. En eso se está gloriando Pablo. No dice, che, qué bueno que soy predicándole a los gentiles. La verdad que fui elegido por Dios porque soy el mejor para esto. No está diciendo eso. Pablo se está refiriendo a que se gloría en Jesucristo porque el poder de Dios fluyendo a través de su vida es una gracia dada para que aquellos pecadores puedan acercarse a Dios. Y eso es lo que él dice, me estoy gloriando en Jesucristo. Y me encanta que en los versículos 18 al 20, Pablo menciona que la prédica del evangelio que él llevó a cabo no fueron simples palabras, sino que estuvo acompañada esa prédica por la demostración del poder de Dios. Hemos leído hasta ahí los versículos finales, en los versículos 18 al 20, que Pablo menciona que su prédica del evangelio ha sido acompañada por demostración de poder. Y esto es algo, iglesia, en lo que yo quiero enfatizar en este tiempo. Nuestra predicación del evangelio, la tuya, la mía, como iglesia, debe estar acompañada de las señales, debe estar acompañada de prodigios y maravillas que manifiesten el poder de Dios. No podemos, como iglesia de Cristo, predicar simplemente con palabras, sino que debemos predicar obviamente con nuestra vida, con nuestros hechos, pero también manifestando el poder de Dios a través de la prédica. Escúchame, Pablo predicaba de un Dios poderoso y Pablo manifestaba el poder de Dios en sus prédicas. Nosotros hoy en día, igual que el apóstol, predicamos de un Dios poderoso, predicamos el mismo Dios que Pablo predicaba. Debemos vivir y experimentar las mismas manifestaciones de poder que Pablo experimentaba entonces. Si yo predico de un Dios poderoso, mi prédica debe estar acompañada de esa manifestación de poder. Iglesia, debemos orar al Padre por esto, debemos pedirle al Señor cada día que nuestra prédica vaya acompañada de la demostración de poder para que Dios se glorifique. Hace un tiempo yo vengo orando por esto, hace un tiempo yo vengo pidiéndole a Dios que nuestra prédica del Evangelio esté acompañada con las manifestaciones de poder. ¿Para qué? Para que los que no creen puedan creer y para que Dios sea glorificado. ¿Vieron que, no sé, alguna vez escucharon a ustedes decir, yo tengo que ver para creer? ¿Sí? ¿Alguna vez alguno le dijo, pero mira, está todo bien lo que vos me decís, pero yo tengo que ver para creer? Bueno, es el tiempo de que empiecen a ver. ¿Y cómo van a ver? No con lo que nosotros hablemos simplemente, sino con el poder de Dios que nosotros como iglesia manifestemos. Porque recordad que vos y yo tenemos, y lo vengo hablando hace unos domingos atrás, vos y yo, por eso está todo ligado lo que vengo hablando, no vengo hablando de una cosa y de otra, está ligado. Tenemos que manifestar el poder de Dios a través de nuestra predicación. Orar por los enfermos y que los enfermos sanen. Orar por los endemoniados y que sean libres. Orar para que se rompan cadenas y las cadenas se rompan en el nombre poderoso de Jesús. Esa es la iglesia. Tenemos la autoridad, iglesia. Tenemos la autoridad delegada. Así como esto no es algo reservado para los apóstoles de ese momento. Esto no es algo exclusivo, ¿sí?, de los discípulos de Jesús. Y que después, la iglesia tiene ese poder hoy. El Espíritu Santo es el que nos ha llenado de ese poder. Y la verdad es que nosotros debemos hacerle ver a los que necesitan ver, ¿sí?, el poder de Dios. Somos nosotros, vos y yo somos los responsables de que ellos vean el poder de Dios manifestándose. Y vemos que Pablo termina este capítulo, ¿sí? No vamos a leer los versículos finales por cuestión de tiempo, pero Pablo habla de que habla de un viaje a Jerusalén, ¿sí? Habla del viaje que está proyectando a Jerusalén, después léanlo ahí ustedes, y termina contándole esos planes, los planes del viaje a Jerusalén, y termina hablándoles a la iglesia de Roma, a los hermanos de la iglesia de Roma, el deseo ferviente de su corazón de poder ir a verlos y de poder visitarlos a ellos. Y a mí me encanta esto. Pablo les estaba diciendo que quería emprender ese viaje a Jerusalén para ministrar a los santos de ese lugar, dice. Les expresa el deseo de ir a Roma para también ministrarlos a ellos.
Y si hay algo que me impacta, en esto que después ustedes léanlo, si hay algo que me impacta de la vida de Pablo, es la pasión y es la vitalidad que él tenía y algo fundamental, el compromiso activo, escúchame, estoy hablando del compromiso activo de Pablo con la obra del Señor. Te lo voy a repetir, el compromiso activo de Pablo con la obra del Señor. ¿Saben que para estas alturas, cuando Pablo escribe esta carta, Pablo ya estaba viejito, ¿sí? Ya estaba avanzado en años. Pablo había sufrido azotes, Pablo había sido lapidado más de una vez, apedreado, en una casi muere, ¿sí? Pablo no solamente llevaba las marcas en sus recuerdos, Pablo llevaba las marcas de la prédica del Evangelio y los sufrimientos de la prédica del Evangelio en su cuerpo. Y Pablo habla de esto en una de sus cartas. Dice, yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Y cuando decía que llevaba las marcas de Cristo, las llevaba literalmente. Porque así como lo habían azotado al Señor, lo habían azotado también a Él por predicar el Evangelio. Bien. Y ya estaba entrado en años, ya era viejo, ¿sí? Pero así todo, con sus terribles achaques, porque llevaba las marcas en su físico, ¿sí? Pablo tenía un ardor en su corazón. A Pablo le quemaba viajar de un lado al otro para visitar a los hermanos de las iglesias que él había fundado. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Ustedes no se dan una idea de lo que era hacer semejantes viajes en esa época. Ustedes no tienen idea. Bueno, quizá ahora lo que voy a... Apaguen las cámaras ahora, pero por lo que voy a decir. Pero los apóstoles 20-21, ¿sí? Vuelan en primera, ¿sí? En las mejores aerolíneas, ¿sí? Se hospedan y paran en hoteles 5 estrellas, comen en los mejores restaurantes, van con guardaespaldas y todo, ¿sí? Van con guardaespaldas, lujo por donde se los mire. Ahora, Pablo, así viejito y todo, viajaba en barquitos de madera, ¿sí? Que era toda una aventura viajar en eso, ¿sí? En más de una ocasión tuvo problemas. Él no viajaba en primera en los barcos, él viajaba en más de una ocasión tuvo problemas, sufrió un naufragio en el cual casi muere también. Se hospedaba en la casa, no se hospedaba en hoteles 5 estrellas, se hospedaba en la casa de alguno que lo podía hospedar, en algún colchón que le podían tirar en el piso, comían lo que le ponían en la mesa, por eso también habla de la comida, den gracias a Dios y coman lo que se le ponga frente y lo que le pongan adelante, no andaba en restaurantes de lujo, menos tenía guardaespaldas. Si no, no lo hubiesen apedreado, no lo hubiesen azotado y no lo hubiesen encarcelado las veces que lo hicieron, ¿sí? Como tantas veces lo han hecho. Y bueno, qué sé yo, eran otras épocas quizá, ¿no? Eran otras épocas. Otro modelo de apóstoles. El tema es que a pesar de todos esos padecimientos sufridos por Pablo tenía la pasión intacta. Vení, Robert, vamos. Pablo tenía la pasión intacta, tenía ese sentir, ese fuego de seguir visitando, de seguir viajando a esos lugares a donde él había plantado iglesias, de seguir predicando el Evangelio. Y yo la verdad, yo miro el ejemplo de Pablo y digo a veces, y esto es para reflexionar nosotros ahora, ¿no? Ahora nos toca hacer una reflexión, una mirada introspectiva y pensar un poco. ¿Qué lejos estamos? Pablo, encarcelado, lo primero que pensaba era salir de la cárcel e ir a alguno de esos lugares. Después de haber casi muerto, después de haber sido apedreado, después de haber sido latigueado, después de haber sufrido todo a él le quemaba seguir predicando, a él le quemaba seguir sirviendo al Señor. Activamente. Y nosotros tenemos tremendas comodidades que Pablo no tenía y nos vivimos quejando.
me duele la uña encarnada, entonces no voy al culto porque tengo el dedo chiquito, me lo pegué con el sillón del living cuando me levanté a la noche a hacer pis y lo tengo inflamado. Hoy no voy. Hoy no voy a salir a evangelizar a la tarde porque hace mucho calor, ¿viste? 3 de la tarde para salir a evangelizar es muy pesado. Me descompongo, ¿sí? No fui al culto porque estaba nublado y vi que se venía una lluvia, no me quería mojar y bueno, me quedé en casa mirándolo por YouTube. Qué lejos estamos, ¿no? De esa pasión de un verdadero apóstol, de un verdadero siervo de Dios, de alguien que le quemaba predicar el evangelio a pesar de alguien que le quemaba predicar el evangelio a pesar de casi haber muerto, a pesar de todo lo que sufrió. Estamos lejos de eso, creo. Yo soy el primero. Pero que el Señor nos ayude en este tiempo a tener la pasión y a tener no solamente la pasión, a tener el compromiso por servirlo activamente, así como lo hicieron Jesús y como lo hizo cada uno de los hombres que dieron todo por llevar adelante la prédica del Evangelio del Reino, porque de eso se trata. Pablo le dice en este capítulo 15, ya en la conclusión de la carta, hermanos, la ley que nosotros debemos guardar es la ley del amor. Pero empieza a detallar algunas cosas y se pone él como ejemplo. Dice, acá no debe haber problemas raciales, porque Dios preparó esto y preparó este gran banquete para todos. No es para los judíos solamente, no es para los gentiles solamente, es para judíos y gentiles, es para todo el mundo. Y dice Pablo, cerrando la carta prácticamente, yo doy gracias a Dios por ser partícipe. Yo doy gracias a Dios porque me dio la posibilidad de manifestar su poder a través de mi vida con la prédica del Evangelio. Por eso no me glorío, dice, en mí, me glorío en Jesucristo, porque la prédica del Evangelio ha manifestado el poder de Dios. Y termina cerrando expresándoles el deseo de volver. Como te dije recién, aún con todo lo que había pasado, aún con su edad, aún con los achaques que tenía físicos, porque era en el físico que Pablo sufría, no era en el espíritu solamente, era en el físico que él sufría. Él habla de un aguijón en la carne que le pide a Dios, por favor, sacame esto. Algunos teólogos dicen que era una enfermedad, algunos dicen que... Pero Dios le dice, no, quédate, bástate en mi gracia, le dice. Bueno, listo, vamos a seguir adelante con esto. Con su cuerpo marcado por el flagelo, por predicar el Evangelio de Jesucristo, habiendo estado al borde de la muerte en más de una ocasión, por naufragios, por ser apedreado. Él tenía ganas de seguir viajando, aunque no viajaba en primera y se hospedaba en los mejores hoteles y comía en restaurantes 5 estrellas. ¿Sabes por qué? Por la pasión que le quemaba a él de dar a conocer y que experimenten lo que él había experimentado. Hoy le decía a los hermanos que se están por bautizar el domingo, algo que ya les mencioné yo el otro día también. Uno no puede dar lo que no tiene. Uno no puede impartir lo que no tiene. Y Pablo impartía esto. Pablo les decía esto a los hermanos en la iglesia de Roma con autoridad, porque era lo que él vivía y lo que él experimentaba en Cristo. Yo quiero que te pongas de pie ahí donde estás, porque quiero que en esta noche meditemos en esto último que te había dicho, que te mencioné. Siguiendo el ejemplo, primero el ejemplo de Jesús, ¿no? Que a pesar de todo sirvió y fue el siervo más grande de la historia de la humanidad. Pero después Pablo también él se pone como ejemplo. ¿Sabes qué? Hay que tener, para ponerse como ejemplo,
para decir, che, sigan mi ejemplo. Realmente tenés que tener un respaldo, tenés que tener espalda para poder decir de esa forma. Pero él podía decirlo porque su vida manifestaba la pasión que Cristo manifestó por nosotros. Y la misma pasión él la vivía. Y a él no le importaba si le dolía el dedo gordo, si tenía problemitas si le dolía la muela o lo que fuera. Él decidía si había comodidades para viajar o no, si había buena ofrenda o no. Él estaba dispuesto a darlo todo y estaba comprometido activamente con el servicio. ¿Sabes por qué te digo esto? Y quiero cerrar con esto, enfocándome en esto y puntualizando sobre esto. Porque yo entiendo de que estamos en un tiempo donde nos es urgente predicar el Evangelio. Creo que, bueno, uno por lo menos que está de acuerdo conmigo. Estamos en un tiempo donde creo que nos es urgente predicar el Evangelio. Pero para predicar el Evangelio se necesita una iglesia comprometida. Una iglesia responsable y comprometida con Dios y con el servicio a Dios. Activamente comprometidos. Que ya empecemos a dejar de lado, che, si hace calor o si llueve o si me duele la rodilla. ¿Sí? Yo voy a hacer como Pablo y me voy a poner como ejemplo. ¿Saben las veces que estuve acá parado con malestar, profundo malestar en mi físico? Y seguir predicando y podría haberle dicho a otro, che, cubrime. Y en una o dos ocasiones lo tuve que hacer por causa ya extrema. Pero yo veo en la palabra otra cosa. Yo veo en la palabra este ejemplo. Un tipo que con la espalda abierta sigue predicando. Un tipo que después de haber naufragado y casi morir en el mar, tiene ganas de seguir viajando a seguir predicando. Un tipo que por predicar lo apedrean y tiene ganas de seguir hablando. Eso es una pasión que no todo el mundo puede tener. Pero la iglesia de este tiempo tiene que tenerla. La iglesia de este tiempo debe estar caracterizada por esa pasión. Así que yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí y que empieces a orar y pedirle al Señor esa pasión. Decirle, Señor, yo quiero tener esa pasión, yo quiero tener ese compromiso, Señor. Yo quiero ya empezar a madurar y a dejar de lado estas cuestiones que por una cosa u otra pongo como excusa quizá. Pero a partir de hoy, Señor, yo quiero seguir tu ejemplo. Yo quiero comprometerme activamente con tu obra. Yo quiero comprometerme activamente, Señor, con el servicio. Yo quiero comprometerme activamente con la prédica del Evangelio. Pero, Padre, yo quiero que esa prédica no sean solamente palabras mías, no sean simplemente palabras. Yo quiero que esa prédica vaya acompañada de la manifestación de tu poder. Padre, en el nombre de Jesús, que al comprometerse tu iglesia, como se está comprometiendo en esta noche delante tuyo, Señor, al tomar ese compromiso, Señor, tu respaldo también esté con nosotros. Tu mano poderosa, Señor, también esté con nosotros. Que al orar por los enfermos, Señor, los enfermos se sanen. Que al orar por los endemoniados sean libres. Señor, que las cadenas sean rotas, que las maldiciones sean cortadas en el nombre de Jesús. Que nuestra prédica, que la prédica del Evangelio de la iglesia de los últimos tiempos sea una prédica acompañada con demostración de poder genuino. Para que aquellos que no creen puedan ver. Para que aquellos que no ven al Dios invisible puedan ver la manifestación del poder de Dios y creer que hay un Dios que existe y que es verdadero. Padre, gracias, Señor. Gracias por este ejército de hombres y mujeres entendidos en los tiempos, que a pesar de todo, Señor, están comprometidos activamente con la misión, Señor, y están comprometidos con tu reino. Yo, Padre, oro para que sean ungidos con poder de lo alto. Levanta tu mano ahí donde estás. Para que sean ungidos con poder de lo alto. Para que el reino de Dios se manifieste a través de sus vidas. Para que, como dice tu palabra, Señor, las cosas que vos hiciste y cosas aún mayores nosotros podamos hacer en este tiempo. Para que el mundo pueda ver y pueda creer, no solamente por la unidad, sino por la manifestación del poder a través de la prédica del Evangelio de tu iglesia.
Declaro en el nombre de Jesús y profetizo en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, que se levanta una iglesia poderosa. Decí conmigo, se levanta en este tiempo. Se levanta en este tiempo, se levanta en este tiempo una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia que predica con demostración de poder. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, vamos antes de despedirnos, ofrendar. Tenemos, ¿no están las bolsas? ¿Hay un sobre ahí para poder ofrendar? ¿Podés ir a buscar un sobrecito ahí al fondo, por favor? Así ofrendamos. No vamos a irnos sin darle al Señor en esta noche nuestra ofrenda a Él. Yo creo que tomes tu ofrenda ahí en tu mano, tu ofrenda, tu diezmo. Ahí hay una bolsita, mira, ahí apareció una bolsita. Gracias. Si tenés tu ofrenda, tu diezmo, vamos a bendecirlo en esta noche. Padre, de lo recibido de tu mano te damos, de la abundancia que hemos recibido, Señor, por tu gracia, en esta noche te damos. Yo quiero que bendigas a aquellos que dan con alegría, Señor, aquellos que te ofrendan con alegría, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, los esperamos el domingo. El domingo va a ser un culto de fiesta, va a ser un culto poderoso, va a ser un culto donde vamos a ver y a ser testigos de la decisión que muchos de nuestros hermanos tomaron al caminar con Cristo ya desde hace un tiempo. Van a pasar por las aguas del bautismo y vamos a compartir ese tiempo. Te invito a que vengas temprano, no llegues tarde porque te vas a quedar sin lugar. Va a venir mucha gente, ¿sí? Y venite dispuesto, venite fresco, porque va a hacer calor, traete el abanico, venite con las chancletas preparado, ¿sí? Pero no te pierdas el culto del domingo, que va a ser un culto poderoso porque vamos a dar gloria a Dios y vamos a contar testimonios de lo que Dios ha hecho en este año en nuestras vidas. Así que si hay alguno que quiera dar testimonio de lo que Dios hizo en sus vidas este año, contáctenos, díganos, ¿sí? Van a tener lugar, vamos a alabar al Señor, vamos a compartir la cena del Señor, vamos a cerrar el año con todo. Amén. Así que nos vemos el domingo. Feliz Navidad para mañana, para aquellos que pasen lindo con la familia o con quien les toque pasar o con quien se junten. Levanta tu mano ahí al cielo y que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo sea con todo su pueblo. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos. Maranata. Dios te bendiga. Saludá al que tenés ahí al lado. Bendecí a algún hermano.